Entonces vamos a ver en esta sesión una pequeña introducción a lo que es la seguridad social, una especie de, a la vez, resumen de lo que ya hemos comentado respecto a la seguridad social. Bueno, acuérdense que la seguridad social está ubicada dentro del derecho objetivo público interno dentro de nuestro país. Está la rama social o de seguridad social en el derecho público interno. ¿Qué es la seguridad social o qué podemos entender nosotros por seguridad social? Bueno, pues implica que el Estado nos apoye con acceso a medios de salud, a ingresos, a empleo, desempleo, ayuda por desempleo, seguro de vejez, invalidez, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, pérdida de mi sustento principal y muchas otras cosas que vamos a ver ahorita. Entonces eso implica la seguridad social. La previsión social es cuando de alguna manera el asegurado tiene una suma por ahí garantizada para eso. Esa previsión social implica entonces que el particular, el trabajador o trabajadora tengan asegurada una cantidad. ¿Y cómo le hacen para eso? Bueno, pues ellos aportan, o bien es el Estado el que aporta o el patrón los que aportan para el caso de alguna contingencia en materia de seguridad social. Bien, ¿de dónde deriva la seguridad social? A través de la historia. Históricamente, el primer seguro social fue establecido por Otto von Bismarck en Alemania en 1883. Él establece un seguro en el caso de que las personas ya se tengan que jubilar. Entonces de ahí surge el primer seguro social en el mundo, 1883 en Alemania. Después de ahí, en donde se establece la seguridad social, está en la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano. Entonces es el artículo 22 y 25 de la Carta de los Derechos Humanos. El 22 nos dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social, ahí nos dice el 22, y el 25 nos dice que comprende de alguna manera la seguridad social, y nos dice el artículo 25 que el seguro social comprende un nivel de vida adecuado, bienestar para la familia también, no nada más para el individuo, una buena salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, seguro en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez y vejez, incluso la pérdida de medios de subsistencia. Eso es lo que contiene la Declaración de los Derechos Humanos, y eso es lo que el Estado debe dar como seguridad social a los gobernados. ¿Sale? Otro antecedente histórico importante en materia de seguridad social es la Ley del Seguro Social en México. Esta fue establecida en el año 1944. Es un decreto producto de la Revolución, de la Constitución incluso del 17, y pues en esa Carta Magna se establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, pero es hasta 1943 donde se decreta con importancia y trascendencia una ley del Seguro Social y da origen al Instituto Mexicano del Seguro Social en ese año de 1944. Esos son los principales antecedentes que podemos comentar en materia de seguridad social. Continuando con el tema, nos vamos a trasladar a cuáles son los fundamentos constitucionales de importancia y trascendencia en materia de seguridad social. Los vamos a mencionar brevemente para que después ustedes ya los consulten a detalle cuando contesten por ahí sus cuestionarios, ¿no? Es el primero, dice que todos los individuos en México, dice el artículo primero, gozaremos de los derechos humanos, o sea, del derecho humano a la seguridad social y de las garantías que vamos a comentar, ¿sale?
Es el primero, el número 1 es el más importante. Después, en el mismo número 1 queda prohibida la discriminación por cuestiones sociales. El número 2, todos los indígenas conservarán sus instituciones sociales. Entonces, en el mismo artículo 2 constitucional se establece que los grupos étnicos forman parte de la sociedad mexicana y tienen derecho a una condición social adecuada. Siguiente, el artículo 3 dice que la democracia mexicana debe estar fundada en el constante mejoramiento social. Entonces, entre más prestaciones sociales nos den, entre mejores prestaciones, bueno, pues vamos a gozar de una mejor seguridad social. La educación es base de la seguridad social en el mismo artículo 3. Toda persona tiene derecho a la salud, artículo 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, artículo 4 también. Los servicios profesionales serán obligatorios y retribuidos. Todos los servicios sociales, o sea, el servicio social que hacen ustedes cuando van a terminar su carrera, debe ser retribuido. Corresponde al Estado, artículo 25, la rectoría del mismo, ¿sí? Entonces, el Estado es el que dirige. ¿Y cómo lo tiene que dirigir? Bueno, pues lo tiene que dirigir enfocado a las clases sociales, a la seguridad social. Artículo 26. El Estado garantizará y organizará un sistema democrático de desarrollo social también. Artículo 27. La nación tiene en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social los recursos naturales, todo en beneficio de la sociedad. Artículo 28. La ley castigará y perseguirá toda concentración de productos en perjuicio de alguna clase social. También está establecido en la Constitución, artículo 28. Artículo 73. El Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de seguridad social. Siguiente, el artículo más importante en materia de seguridad social es el 123. Toda persona tiene el derecho al trabajo digno, ¿sí? Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades sociales de las personas. Es de utilidad pública la ley del seguro social y comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de cesación del trabajo de manera involuntaria, de accidentes, de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores. Artículo 123 es el más importante en materia de seguridad social. El artículo 123 también establece la seguridad social que brinde el ISSSTE a los trabajadores gubernamentales y establece también en 123 la seguridad que tienen las corporaciones policíacas y también el ejército. Artículo 123. Las personas de confianza, trabajadores de confianza, también gozan de la seguridad social. Estos son los principales fundamentos en materia de seguridad social. Y como ya lo vimos, el artículo 123 es el que establece la principal regulación en materia de seguridad social. Y ese artículo 123 nos remite a la ley del seguro social, que es la que después analizamos y que a continuación vamos a comentar. ¿Sale? Nos dice la ley del seguro social que es obligatoria y de observarse en toda la República Mexicana. ¿Cuál es la finalidad de la seguridad social o de la ley del seguro social? Pues debe tener como finalidad lo que ya vimos en materia de derechos humanos, pero está un poco limitada porque dice que solo garantizará salud, asistencia médica, medios de subsistencia, servicios sociales, para dar bienestar al individuo y a la colectividad. Lo que respecta a la vivienda la brinda el Infonavit. El Infonavit, de acuerdo a su ley, es el que se encarga de brindar la vivienda digna en materia de seguridad social. El Estado ya quedamos que aún no cuenta con la suficiencia para darnos vestido, alimentación, servicios culturales, etcétera. Todavía no, o sea, está limitada nuestra seguridad social, pero bueno, aquí está, por lo menos gozamos, ya que algunos países en el 100% no tienen seguridad social, tienen muy poca seguridad social. México no llega tampoco al 100%, pero bueno, al menos sí trata de llegar a lo más amplio. ¿Quién se encarga de la seguridad social en nuestro país? Es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, es el ISSSTE,
es el ISFAM, son los principales, por ahí está el Seguro Popular, entonces está a cargo del gobierno, ¿verdad? Está a cargo del gobierno, del Estado, ¿sale? A través de esos organismos forman parte del Estado. ¿Estamos? Bien. Después, ¿cuáles son los regímenes en materia de seguridad social y qué comprenden esos regímenes? Bueno, comprenden el régimen obligatorio y el voluntario. ¿Qué quiere decir? Que las personas se pueden afiliar al instituto de manera obligatoria o de manera voluntaria. ¿Qué cubre el seguro social? Cualquier contingencia que pueda ocurrirle al individuo, proporciona servicios para cada caso en específico de acuerdo a su ley, da prestaciones en especie, da prestaciones en dinero. Las disposiciones del seguro social que establezcan cargas, que establezcan excepciones, que fijen infracciones o sanciones, se aplican estrictamente, o sea que no se puede dar una interpretación de otra manera más que estricta. Es supletorio en materia de seguridad social la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, incluso el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando no disponga la Ley del Seguro Social alguna regulación al respecto, ¿verdad? Las prestaciones de seguridad social que ya estamos comentando son inembargables, ¿verdad? No se pueden privar, no se pueden embargar, salvo los casos de que se trate de pensión alimenticia. El seguro de régimen obligatorio comprende, en materia de seguridad social, o sea, lo que es obligatorio para los trabajadores principalmente, son los trabajadores los que tienen que cubrir el régimen obligatorio y tienen derecho a riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, vejez y guarderías. En esta parte vamos a abarcar nada más lo que son riesgos de trabajo, ¿verdad? Es lo que hasta ahí vamos a abarcar en esta parte, ¿sale? ¿Quiénes son sujetos del régimen obligatorio? Como ya lo comenté, son los trabajadores de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, son los socios de las sociedades cooperativas y cualquier otra persona que determine el Poder Ejecutivo. Los que se pueden afiliar voluntariamente al Instituto Mexicano de la Seguridad Social son trabajadores en industrias familiares, trabajadores independientes, profesionistas, comerciantes, artesanos y no asalariados. Incluso trabajadores domésticos, ejidatarios, comuneros, colonos, pequeños propietarios, los patrones también, trabajadores al servicio de administraciones públicas de la Federación, del Estado y de los municipios. Es decir, si quieren, no es obligatorio, solo si quieren, y lo hacen a través de convenios de convenios con el instituto. ¿Sale? ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones en materia de seguridad social? Ya vimos, quien tiene que gozar de estos beneficios es el trabajador, pero el obligado es el patrón. ¿Cuáles son? Bueno, principalmente inscribir a sus trabajadores, llevar un registro de todos los sueldos y de sus trabajadores. Se tiene que autodeterminar sus cuotas. Las cuotas se componen por sus aportaciones y los descuentos que le hacen a los trabajadores. Tiene que proporcionar tiene que precisar la naturaleza, cuantía de sus obligaciones. Debe permitir visitas e inspecciones del IMSS, ¿sale? Los patrones también tendrán, en el caso de tratarse de la construcción, tendrán que igual cumplir con las normas en materia de seguros en caso de trabajadores de las construcciones, deben cumplir con todas las disposiciones y demás prestaciones y obligaciones que otorga la Ley del Seguro Social. ¿Estamos? Existen en materia de seguridad social los intermediarios laborales. Cuando existe un intermediario laboral, es decir, cuando en la contratación interviene un tercero, ¿verdad? Normalmente una relación laboral es patrón y trabajador, pero hay veces que interviene un tercero, que es el intermediario. Ese intermediario laboral
va a ser responsable, solidario en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿sale? Incluso en algunos casos se le puede llegar hasta considerar como patrón y va a estar totalmente obligado al pago de las aportaciones de seguridad social. ¿Estamos? Ya comentamos de los trabajadores de la construcción. ¿Qué pasa con los trabajadores de la construcción? Nosotros lo conocemos aquí como albañiles, ¿verdad? Los albañiles también gozan de la seguridad social y aunque trabajen un día, les tenemos que dar la seguridad social. ¿Estamos? Hay patrones que tienen muchos trabajadores. Entonces, cuando tengan 300 o más trabajadores, se tienen que dictaminar por un contador público registrado. Entonces, tienen que llevar sus dictámenes y tienen que proporcionar toda la información para dictaminarse. ¿Cuáles son las ventajas de que se dictaminen? Las ventajas de que se dictaminen es que no van a ser visitados o revisados por la autoridad tributaria. ¿Estamos? Esa va a ser la ventaja que van a tener estos patrones. ¿Hecho? Entonces, ¿cuándo van a poder inscribirse? ¿Cuándo van a poder inscribir los patrones a los trabajadores en el IMSS? Cuando los trabajadores tienen derecho a solicitar, o sea, los patrones de entrada están obligados a inscribir a los trabajadores, pero si el patrón no lo hace, entonces el trabajador tiene el derecho a solicitar su inscripción al IMSS. Y quedamos que lo iban a como a denunciar, ¿verdad? Entonces le va a ir muy mal al patrón si es el trabajador el que se da de alta. ¿Estamos? Las cotizaciones al IMSS se van a contar por semanas, ¿sale? Esas semanas se van a dividir, o los meses o los años se van a dividir entre 7. Si existe sobrante de días mayor a 3, entonces ya se va a contar como otra semana. Entonces, más de 3 días se cuenta como semana. Entonces, si yo trabajo 3 días o más, sin llegar a los 7, ¿verdad? Ya se cuenta como si fuera una semana. ¿Hecho? Yo no, como patrón, no puedo dar de baja a un trabajador que está incapacitado. ¿Estamos? Esa es una obligación para los patrones. Todo lo que se presente al IMSS, todos los documentos y demás elementos que se integran al IMSS o que se presentan al IMSS son confidenciales. Entonces, si yo presento una información al IMSS, el IMSS no la puede divulgar. Nadie puede conocerla porque es confidencial. ¿Sale? ¿Cuándo no va a ser confidencial? Principalmente cuando sea por resolución judicial, cuando esté ventilándose en un juicio, cuando lo pida alguna dependencia gubernamental como la Secretaría de Hacienda, como por ejemplo el Ministerio Público, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de la Función Pública. Entonces, cuando haya una investigación al respecto, no será confidencial la información del seguro social. ¿Sale? Bueno, ¿qué ocurre si un contrato laboral tiene prestaciones inferiores a la ley del Seguro Social? Bueno, pues si existen prestaciones inferiores a la ley del Seguro Social, entonces el instituto podrá reclamar a esa persona que esté dando prestaciones inferiores el pago de las diferencias, ¿verdad? Y le van a determinar un crédito. ¿Estamos? ¿Cómo se componen las cuotas de seguridad social? Las cuotas de seguridad social se componen por las aportaciones del patrón, del trabajador y del gobierno. ¿Sale? Entonces es facultad del patrón pagar y para ello le descuenta al trabajador las cuotas de seguridad social. ¿Sale? ¿En base a qué se cotiza para efectos de seguridad social? Es con fundamento en el denominado salario base de cotización. ¿Cómo se integra ese salario base de cotización? Se integra por una cuota o pago diario, más gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se le dé al trabajador. ¿Estamos? Son todas aquellas prestaciones que se le den al trabajador. Sin embargo, se excluye del pago hasta en ciertos porcentajes
los instrumentos de trabajo como herramienta, ropa, el fondo de ahorro, alguna aportación adicional a los trabajadores por concepto de cuotas de seguro o de retiro, cualquier otra aportación que hagan los trabajadores o el patrón al Infonavit, la alimentación, la habitación, las despensas, premios por puntualidad, asistencia, cantidades para fines sociales, tiempo extra, etcétera. Esos no componen, entonces el sueldo para cotizar va a ser el sueldo base, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues se va a inscribir a un trabajador con un sueldo base, ¿sí? Con un salario mínimo, es lo mínimo que pueden registrar a un trabajador con ese salario mínimo. ¿Estamos? Ningún trabajador puede ser inscrito con un sueldo inferior al mínimo. ¿Estamos? Incluso el superior no puede ser más allá de 25 veces el salario mínimo. ¿Estamos? Siguiente, seguimos entonces. ¿Quién retiene las cuotas del trabajador? Es el patrón, ¿verdad? Es el que la retiene el monto a pagar y lo entera. Las cuotas entonces se les llaman obrero patronales. ¿Por qué obrero patronales? Porque es mitad o porcentaje del patrón y mitad o porcentaje del trabajador. Y se causan por mes. Entonces el patrón por mes debe determinar los importes. ¿Cuándo debe pagar el patrón? Bueno, debe de realizar su pago a más tardar el día 17 del mes siguiente. ¿Sale? Entonces es el patrón quien está obligado a determinar esas cuotas y enterarlas al instituto a más tardar el día 17 del mes siguiente. ¿Sale? ¿Cuándo el IMSS va a determinar las cuotas? Pues cuando el patrón, sujeto obligado, no lo haga oportunamente. Entonces el IMSS va a determinarlas presuntivamente. ¿Cómo que presuntivamente? Pues sí va a tener va a poner los elementos con los que cuente, los va a valorar y entonces va a determinarle al patrón de acuerdo a esos elementos con los que tenga el instituto. Y además no va a pagar nada más las cuotas del patrón, va a pagar multas, va a pagar una especie de intereses que se le llama actualizaciones y gastos por cobro que se les llama son los recargos. Entonces no le conviene al patrón que le determine el instituto. ¿Sale? Si el IMSS le determina al patrón, este patrón nada más va a tener 15 días para pagar. ¿Sale? El IMSS le va a dar tiempo para que aclare las cédulas, nada más le va a dar unos 5 días para aclarar las cédulas, para aclarar la determinación presuntiva del IMSS. ¿Hecho? Y el IMSS va a determinar o va a contestar esa respuesta dentro de 20 días. Esto no suspende el pago, o sea que aunque el IMSS me esté aclarando o determinando algo diferente, de todos modos el pago yo lo tengo que hacer en materia de seguridad social a los 15 días. Si no lo hago a los 15 días, el IMSS va a ir a mi domicilio fiscal y me va a embargar. ¿Estamos? Me va a embargar. ¿Hecho? Entonces voy a pagar esos accesorios, no nada más el crédito. ¿Qué son esos accesorios? Pues son las cuotas, capitales constitutivos, más adelante veremos qué son los capitales constitutivos, actualizaciones, o sea que son los intereses, los recargos, que son los gastos de ejecución, y las multas. Y todas me las van a notificar en el domicilio fiscal. ¿Sale? Esa notificación debe ser personal, es decir, persona a persona en el domicilio del patrón afectado. Si no pago las cuotas dentro del plazo establecido, ni los capitales constitutivos, ya comentamos que entonces me van a ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Estamos? O sea que me van a embargar. ¿Hecho? ¿Qué medios de pago me aceptan? ¿Qué pasa si no puedo pagar en dinero? Bueno, pues me aceptan ese dinero, efectivo, cheques, transferencias electrónicas, con tarjeta de crédito, de débito, etcétera. Entonces, son las principales formas de pago que me acepta el instituto, diferentes al dinero. ¿Me da prórroga? Sí, me da prórroga. ¿Qué es eso de prórroga? Pues me da un plazo para pagar. ¿Cuánto me va a dar para pagar el IMSS? Me va a dar para pagar hasta 48 meses.
Estamos para que me pueda dar la prórroga. Siempre no debo tener adeudos, ¿verdad? No debo tener antecedentes, porque si no, no me va a dar la prórroga. Y vamos a firmar un convenio del pago en parcialidades, así se le llama. ¿Sale? Entonces, esa es la situación hasta ahorita en materia de seguridad social. Continuando, siguiente tema. Ya vimos la introducción, ya vimos los antecedentes históricos, ya vimos las reglas, ya vimos los fundamentos constitucionales, ya vimos que seguridad social. Ahora vamos a ver el primer seguro que tienen los trabajadores. El primer seguro que tienen los trabajadores es el de riesgos de trabajo. ¿Sale? ¿Qué es un riesgo de trabajo? Es cualquier accidente o enfermedad que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo de su trabajo. ¿Estamos? El accidente, entonces el riesgo es enfermedad o accidente expuestos en el trabajo. ¿Accidente qué es? Es una lesión orgánica, perturbación inmediata, posterior o la muerte incluso en ejercicio por motivo del trabajo. Una enfermedad es un estado patológico derivada de una acción continua en mi área o centro de trabajo. ¿Sale? Entonces el medio de trabajo es el que me enferma, el que me causa alguna lesión o una patología orgánica. ¿Hecho? ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la calificación del accidente o enfermedad de trabajo? Primero, ¿quién califica el accidente o enfermedad de trabajo? Es el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su área de medicina del trabajo. ¿Sale? Entonces el área de medicina del trabajo del IMSS es el que determina. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo? Si yo como asegurado no estoy conforme con la determinación, entonces voy a poder presentar un recurso de inconformidad, o bien me puedo ir directamente al juicio contencioso administrativo. ¿Sale? Mientras yo esté impugnando, no pierdo mis derechos, o sea, sigo gozando de mis derechos como seguro social en todos sus aspectos. ¿Estamos? ¿Cuándo no va a ser un riesgo de trabajo? Bueno, pues cuando lo haga intencionalmente, en estado de embriaguez, ¿sale? Si estaba en efectos de alguna droga, por un delito intencional, en esos casos no va a ser riesgos de trabajo. Ya comentamos sobre que tenemos que tener derechos cuando estamos en un riesgo de trabajo, y incluso mientras lo dictamine el IMSS. ¿Qué derechos son los que tengo? Bueno, pues tengo derecho a una prestación en dinero, prestaciones en especie, que sería medicinas, prótesis, cirugías, etcétera. Incluso puedo gozar de todos mis beneficios laborales, como pues prima vacacional, aguinaldo, etcétera. Entonces tengo todos mis derechos. ¿Sale? ¿Quién decide si el riesgo de trabajo fue culpa del patrón? Lo decide o lo ventila a través de una demanda laboral en la Junta Federal de Conciliación. ¿Estamos? Ahí se determina si existió o no existió culpa del patrón. Acuérdense que la Junta resuelve todos los problemas entre patrones y trabajadores. Esto independientemente que el patrón pueda presentar también un recurso de inconformidad o un juicio contencioso. ¿Estamos? ¿Qué tiene que hacer el asegurado cuando sufre un accidente de trabajo? Bueno, pues tiene que sujetarse a las revisiones médicas, principalmente. Tiene que seguir las instrucciones médicas y además debe reportar al IMSS y al patrón esa situación lo más pronto posible. ¿Estamos? Entonces, ¿quién debe dar ese aviso? ¿Sí? Lo tiene que dar el patrón, o si no, lo va a hacer el trabajador o sus beneficiarios. Ellos son los que van a dar aviso del riesgo de trabajo o la enfermedad de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de un patrón si oculta la existencia de un riesgo de trabajo? Pues le van a fincar los denominados, le van a fincar una sanción, va a poder ser multado incluso
por ocultar esa situación. ¿Sale? Si el patrón no oculta, bueno, pues no hay problema, nada más que tiene que pagar los capitales constitutivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el patrón no va a tener responsabilidad si paga los capitales constitutivos. ¿Hecho? ¿Qué ocurre si el patrón declara un salario menor al real del trabajador? Bueno, pues se va a ser acreedor a multas y además va a pagar las diferencias que adeuda, incluso con actualizaciones, recargos y multas. ¿Cuáles son las consecuencias de un riesgo de trabajo? Una incapacidad por un tiempo, una capacidad permanente por una parte del cuerpo, una parte del organismo del individuo, o una incapacidad total en sus partes o en su organismo y que le va a impedir desempeñar un trabajo. Y la más grave es la muerte. ¿Qué prestaciones se le van a dar a quien sufra el riesgo de trabajo? Le van a dar asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalización, aparatos de prótesis e incluso rehabilitación. ¿Le van a dar dinero? Sí, también le van a dar dinero mientras dure todo esto. Le van a dar el 100% del salario mientras dure la inhabilitación. Estamos del que venía cotizando al momento de la incapacidad. Le van a dar su pensión mensual. ¿Sale? Eso se lo van a otorgar al trabajador. Dure ahora sí que la dictaminación, ¿verdad? Mientras dura la dictaminación. ¿Cuánto dura la dictaminación del IMSS? Aproximadamente un año, en lo que se le dice si fue o no fue riesgo de trabajo. Ya una vez que se determina una incapacidad total, entonces le van a dar su pensión mensual equivalente al 75% del salario que venía cotizando. ¿Sale? ¿Qué pasa si fue de una enfermedad? Bueno, pues le van a dar, igual se va a calcular un salario base de acuerdo a un año y entonces el trabajador va a poder contratar con un seguro. Estos seguros se contratan con las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro. Entonces el trabajador tiene que tener el dinero suficiente en su cuenta para poder contratar un seguro de este tipo. Si no tiene dinero suficiente, entonces, ¿qué va a pasar? Que le va a garantizar el Estado el salario mínimo. ¿Estamos? Entonces él decide retire el ahorro de su cuenta o se sujeta a que le paguen el salario mínimo. ¿Estamos? Entonces, ¿quién otorga estas prestaciones? Por el año o por el periodo que dure la dictaminación, la va a dar el IMSS. Cuando ya el IMSS dictamine, la va a tener que contratar el trabajador con una administradora de fondos para el retiro. ¿Qué pasa si no tiene suficiente dinero el trabajador? Entonces va a decidir que le den el salario mínimo o retirar su saldo de esa cuenta. ¿Estamos? Él ya va a decidir qué es lo que quiere. En el caso de que tenga dinero de sobra, o sea, quiere decir que si el trabajador tenía mucho dinero ahí ahorrado, entonces va a contratar su Afore y el excedente se lo van a regresar en efectivo. Y con eso puede hacer lo que quiera. O bien puede comprar un seguro más alto, como él lo decía. Tiene derecho a aguinaldo también. ¿Sale? Cuando esté incapacitado ya, cuando tenga su dictaminación por incapacidad. ¿Sale? ¿Qué pasa si muere? Bueno, pues si muere le van a dar, el trabajador, pues le van a dar todos los beneficios a sus deudos, ¿no? ¿Quiénes son sus deudos? Pues la esposa, esposo, concubino, concubina, hijos. Son a las personas a las que le van a dar los beneficios de ese asegurado. ¿Y qué van a hacer? Pues igual, van a poder contratar una pensión o van a poder retirar el dinero en efectivo como ellos quieran. ¿Estamos? Les van a garantizar un salario mínimo, ¿hecho? Pero ellos lo pueden retirar. ¿Y cómo se reparten el dinero entre ellos? Bueno, a la viuda le van a dar el 40% de la pensión. A los huérfanos, ¿sale? Que sean menores de edad o que estén incapacitados, le van a dar el 20%. ¿Sale?
Acuérdense, no puede ser menor, o sea, entre todos no puede ser menor al salario mínimo, o sea que de todos modos el Estado les va a dar salario mínimo y ya se lo van a repartir entre ellos. Si tienen más dinero para contratar una pensión mejor, entonces van a repartirse más dinero entre ellos. ¿Estamos? Además, pues tienen los beneficios de salud, o sea, siguen teniendo sus prestaciones, las demás de quirófano, de medicinas, etcétera. ¿Estamos? De prótesis, o sea, siguen teniendo los mismos beneficios además. ¿Hecho? ¿Cuándo se extingue el derecho de estos pensionados? Bueno, se extingue el derecho de estos pensionados cuando de alguna manera la esposa o el esposo, el concubino o concubina ya tengan otro concubino, esposo o esposa, o los menores cumplan la mayoría de edad. Ahí se extingue todo lo que es la pensión. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no tengo viudo, huérfanos, concubinos? Se le va a dar ese beneficio incluso a los ascendientes, o bien se le va a dar a alguien que dependía económicamente de él, o que vivía con él, o que veía por él, por así decirlo, ¿no? ¿Estamos? No sé, puede ser un primo, puede ser una tía, que de alguna manera se compruebe que veía por él o que estaba al tanto de él. ¿Sale? ¿Estamos? Bueno, ya por último, para terminar, ¿qué ocurriría si el patrón no asegura contra riesgos de trabajo? Ya quedamos, ya lo comenté brevemente. Si el patrón no asegura al trabajador en contra de riesgos de trabajo, va a tener que pagar al instituto todos los gastos, todo lo que se gaste en el trabajador. Y después el IMSS, ¿cómo le cobra ese dinero al patrón? Bueno, pues se lo transforma en capital constitutivo y se lo cobra como si fuera un crédito fiscal. Y entonces va y le cobra su domicilio fiscal. Entonces, todo lo que dio el IMSS de medicinas, de quirófano, de pensión, etcétera, el IMSS se lo va a cobrar al patrón. Y se convierte en capitales constitutivos y son muy caros. ¿Sale? Entonces, ¿qué son los capitales constitutivos? Es todo adeudo que tiene el patrón por concepto de riesgos de trabajo. Esos son los capitales constitutivos. ¿Y cómo se integran? Por gastos de asistencia médica, gastos de hospitalización, medicamentos, diagnósticos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, prótesis, ortopedia, gastos de traslado del paciente y cualquier otro subsidio, incluso gastos de funeral, indemnizaciones, pensiones, etcétera. Entonces va a ser algo muy gravoso, ¿no? Para el patrón los capitales constitutivos. Entonces no se recomienda que el patrón tenga adeudos por concepto de riesgos de trabajo, porque son muy caros. Son más caros incluso que lo que son los seguros normales, o sea, cualquier seguro de salud, de enfermedad, es más caro el capital constitutivo. ¿Estamos? ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, con esto terminamos lo que es la introducción al seguro social. ¿Estamos? ¿Dudas? Bueno, pues espero que les haya quedado claro.